Hay un equipo que claramente por ahora parece que es el rival del equipo Red Bull. Después de las 4 primeras carreras, el único equipo que parece poder llegar a desafiarlos es Ferrari, pero se está hablando maravillas del próximo paquete de actualizaciones que van a introducir, así que sobre ellos lo que os vamos a comentar en este vídeo, además de muchas otras noticias que tendréis todas detalladas en la descripción del vídeo. Además os recomiendo que veáis el vídeo que hemos publicado anteriormente, porque especialmente nos centrábamos en Adrián Newey y las negociaciones que tiene con otros equipos para una posible salida de Red Bull, así que yo que vosotros no me lo perdería. Dicho todo esto, vamos a dar comienzo y tenemos que hablar por esas mejoras que va a introducir Ferrari. Sabemos que en Imola es el gran premio seleccionado por la gran mayoría de equipos para introducir actualizaciones. ¿Por qué digo gran mayoría de equipos? Bueno, en China, por ejemplo, las va a llevar Haas, en Miami las va a llevar McLaren, pero en general todos van a introducir su primer paquete grande en Imola. Si las introducen antes es, primero, porque son capaces de adelantarlas, porque hay algún equipo que a lo mejor llega un poco justito a Imola. En el caso de Haas ya han avisado que es que las van a adelantar, aunque solo a un piloto en China. En el caso de McLaren, más de lo mismo. Las iban a introducir en Imola, las han conseguido adelantar a Miami. Hay otros equipos, como puede llegar a ser el propio equipo Ferrari, que es del que os vamos a hablar, que las están atrasando, porque ahora os vamos a contar la información de qué hay, que podían haber introducido actualizaciones y han decidido atrasarlas. Pero ¿por qué es Imola el gran premio seleccionado para introducir actualizaciones? Pues es la primera carrera europea, pistoletazo de salida a la gira europea, con la excepción de que después de Imola y Mónaco tenemos Canadá, pero bueno, realmente ahí es cuando da comienzo esta gira europea y es cuando más cerca están los circuitos de las fábricas, más fácil es introducir actualizaciones y además ya llevaremos una gran cantidad de carreras, así que es una buena carrera para introducir esas actualizaciones. Ferrari es uno de esos equipos que ha mandado además, ahora os iremos contando la información que hay, todas las actualizaciones hacia Imola. Y según información de medios italianos, específicamente esto es información del medio Fórmula.1, el equipo liderado por Enrico Cardile, que es su director técnico, ha determinado que efectivamente esperan un enorme paso adelante en el Gran Premio de Emilia-Romagna. No un gran paso adelante, no un paso adelante, un enorme gran paso adelante, que están incluso considerando este SF24 como una versión 2.0. Van a introducir un nuevo concepto aerodinámico que inicialmente lo pensaron, lo estuvieron ideando, estuvieron pensando si introducirlo, pero lo acabaron dejando a un lado y ahora al final lo van a introducir. ¿Por qué? Porque han sido capaces de hacerlo funcionar en el simulador y se han dado cuenta de que hay muchos más beneficios de lo que ahora mismo tienen. Específicamente, ¿qué es lo que van a introducir? Bueno, el cambio visual más importante, porque esto es lo visual, pero no es algo que te dé demasiada ventaja. Si este fuese el cambio únicamente de Ferrari, no ganarían demasiada ventaja, pero es especialmente lo que podemos llegar a ver, y es el cambio que da paso a muchos más cambios aerodinámicos, es la entrada de los pontones, pasando a una igual a la que tiene Red Bull. Fijaros, este es lo que tiene hoy en día Ferrari, aquí arriba, y esta entrada de los pontones con este, como siempre decimos, labio inferior del pontón, es decir, esta parte inferior del pontón más alargada que la parte superior, es lo que ha introducido el equipo Ferrari para este año. Es lo que tenía, por ejemplo, Red Bull el año pasado. Pero ¿qué es lo que ha llevado Red Bull en este año? Esto justo, que es también lo que va a introducir Ferrari. Es decir, ahora es el labio superior que está un pelín más alargado, con esa boca, por así decirlo, de los pontones al estilo tiburón, se llegó a decir. Esta se denominó en su día como buzón. Hoy en día lo tiene, por ejemplo, Aston Martin, que es bastante extremo lo que tiene Aston Martin. Lo tiene también Ferrari y Ferrari va a pasar a tener esta que tiene Red Bull. También la tiene McLaren, no tan exagerada, no tan extrema como la que tiene Red Bull, ni la tan extrema como parece que la va a tener Ferrari, porque sería más o menos como este dibujo. Como os digo, esto no es lo más importante, sino que, porque el hecho de cambiar esa entrada es simplemente la entrada de refrigeración de aire para los radiadores, y esta lo han explicado desde Red Bull, que únicamente es por cómo pasa el flujo de aire por las suspensiones, cómo la necesitas. Cambiarán un poco, además, ¿ves? Aquí es donde vamos diciendo, cambiarán un poco las suspensiones delanteras para que el aire pueda pasar de esta forma y entre de una forma mejor, además distribuyendo el aire también de una forma diferente a lo que tiene hoy en día por todo el coche. No es
en sí es el cambio, sino lo que puede provocar, porque el cambio en sí no es algo que debería de darles demasiada ventaja. Pero como os digo, no es únicamente esto. Bueno, ahora os diremos además el cambio mayúsculo que de verdad van a introducir, que no es tan visual, pero que es sobre todo lo más importante. Pero esta distribución creen que les abrirá esa puerta para un mejor y mayor desarrollo, no solo ahora, sino también a futuro. Va en contra de lo que había estado trabajando además Ferrari, porque las introducciones que habían estado haciendo iban diseñadas para esta boca que tienen ahora mismo, no para la que van a introducir a partir del próximo paquete de mejoras que llegará en Imola. Como os digo, lo que han estado trabajando, que es esta entrada de aire, va a pasar a estar por abajo y va en contra de lo que han estado trabajando, pero han conseguido descubrir que hay más ventajas que desventajas haciendo este cambio. Además han optado por retrasar parte de las actualizaciones durante estos fines de semana, como os estaba diciendo, es lo que ellos han hecho. En lugar de adelantarlas, ellas las han atrasado porque podrían haber ido introduciendo algunas actualizaciones durante la gira asiática, muy similar a lo que también ha hecho otros equipos como por ejemplo Aston Martin, y en su caso han optado por atrasarlas para introducirlo todo de golpe en ese paquete de actualizaciones grande en Imola. Ahora mismo lo único que han llevado, por ejemplo, una de las actualizaciones que han atrasado que se comenta es un nuevo alerón delantero. Es una mejora menor, es una mejora que no les iba a dar demasiado rendimiento y prefieren introducirla ahora directamente en Imola. Lo único que han introducido hasta ahora es un cambio en las suspensiones traseras que sí que necesitaban, sí que consideraban, no es que le fuera a dar un gran beneficio, pero consideraban que era necesario, sobre todo ya para el Gran Premio de Japón, que fue donde lo llevaron a cabo, y efectivamente es la única que han conseguido introducir. Pero como os digo, esto no es lo más importante. Esto es este cambio aerodinámico que va a provocar varios cambios que además en el desarrollo a futuro va a cambiar. No será la idea inicial que tenía Ferrari, pero es más positivo lo que van a introducir ahora. Ahora bien, esto nos gusta mucho hablarlo, esa entrada de los pontones, porque es algo muy visual y es algo que podemos comparar, por ejemplo, de una forma bastante fuerte, además los alerones y demás. Pero sabemos que en esta nueva reglamentación de efecto suelo, lo más importante es el suelo. Y si no cambias el suelo, no puedes denominar a una versión 2.0 como están denominando de este SF24, y es que efectivamente va a haber un suelo bastante diferente en el próximo fin de semana, con el cual, en el próximo fin de semana, quiero decir en Emilia-Romagna, con el cual esperan de verdad dar un paso gigante hacia adelante. Y hasta ahora este SF24 se ha comportado exactamente igual a como las simulaciones, a como el túnel de viento les decía. ¿Por qué decimos esto? Porque tienen mucha confianza en que esta mejora, que están viendo una ganancia mayúscula en el simulador, sea efectiva y puedan estar compitiendo por una posición más elevada aún, que es al final poder estar peleando contra Red Bull. Esto además Carlos Sainz también lo avisó, y es el hecho de que avisó de que los próximos 2-3 grandes premios iban todavía a necesitar un par de mejoras y que en el primer tercio de la temporada Red Bull iba a seguir dominando, pero que creen, también lo estuvo diciendo Frédéric Vasseur, y ahora después de ya estas 4 carreras Carlos también lo ha dicho, que van a poder estar cerca peleando contra Red Bull por el Mundial como poco de constructores. ¿Y por qué decimos como poco? Bueno, pues porque a lo mejor Verstappen ya se les ha escapado lo suficiente, pero en el caso del constructores sí que puedes llegar a incluso estar peleándolo pese a que hayas perdido ese primer tercio, y si no se quedan al final cerca es por haber perdido ese primer tercio donde Red Bull, es decir, todavía en el Gran Premio de Miami y el de China, aunque bueno, el de Miami lo sitúan como un fin de semana que podría ser más cercano a Australia, pero eso ahora lo comentaremos, pero esos fines de semana todavía debería de Red Bull ser dominador, según comentaba Carlos Sainz. Aún así también os digo que falta por ver las actualizaciones, que Red Bull también va a llevar actualizaciones en Imola, así que veremos qué es lo que consiguen llevar. Por eso mismo también llegó a decir Carlos Sainz que ahora mismo todavía necesitan un poco más de Australia, así por eso es por lo que ya hemos visto en el canal que Carlos Sainz destacaba especialmente de las próximas carreras Miami como un circuito en el que quizá pueden estar más arriba. ¿Por qué decía esto? Porque bueno, Miami es un circuito urbano, ya sabemos que está situado en un parking, pero por ahí el circuito donde pasan los Fórmula 1 pasan de por sí coches de calle, el asfalto entonces cambia, no es igual de perfecto, por así decirlo, que un circuito tradicional como quizá es Suzuka, como puede llegar a ser China. Bueno, China también es un circuito al final tradicional, entre comillas, entonces ese asfalto es diferente, genera más graining, y hasta ahí hemos visto que el Ferrari era mejor, entonces creen
creen que en ese fin de semana podrían llegar a pelear, pero a partir de Imola la intención, la esperanza está en poder pelear incluso en los fines de semana que no tengan esa característica que a Red Bull le viene mal y a Ferrari le viene bien. Las palabras de Carlos eran las siguientes: creo que definitivamente van a tener ventaja en el primer tercio de la temporada, hasta que tengamos una o dos mejoras que nos hagan luchar contra ellos de forma más consistente, pero para entonces quizás sea demasiado tarde con la ventaja que pueden tener en el campeonato. Mientras tanto necesitamos más Australias, lo que no veo es que Red Bull como equipo cometa estos errores muy a menudo. No. Una pena, porque además me perdí una carrera que tanto para el equipo como para mí podría ser costosa en el campeonato. Estamos compitiendo con una carrera menos para el mismo tiempo, vamos a dar lo mejor de nosotros. También es mi último año en Ferrari, así que sí, no hay nada que perder y lo intentaremos todo para remontar. Lo último a hablaros, y además para especificaros también que os digo que el hecho de cambiar las entradas de los pontones tampoco es la mejora grande de Ferrari, no puede considerarse eso esa versión 2.0, por eso incidimos en el hecho de que ese suelo de verdad tiene que haber un avance significativo, porque Adrian Newey en unas declaraciones que ha dado al medio Racing News 365, que también en el anterior vídeo hemos hablado de esa entrevista que le ha realizado el medio neerlandés, pues en esta entrevista ha hablado también de este RB20. Recordemos que cuando se presentó asustó, porque visualmente era muy diferente a su predecesor, pero ya os contamos después, ya analizándolo fríamente, que realmente el coche no tenía por qué ser un concepto diferente, y es que no es un concepto diferente. Esto es lo que estuvo diciendo Adrian Newey, ya nada más se vio aquel coche, y efectivamente ahora repite lo mismo, porque incide en el hecho de que porque visualmente sea diferente, el concepto de estos coches no tiene por qué serlo, porque el suelo al final, en definitiva, no ha cambiado, el suelo no es tan diferente, es el mismo concepto, es el mejor suelo, y por eso incluso si hoy en día ellos suprimiesen los pontones, que os hemos hablado de los cambios de Ferrari, ¿no?, que van a ser al mismo estilo de ellos, si Red Bull incluso suprimiese los pontones, si no tienen problemas de refrigeración, que por ejemplo Mercedes cuando tenía el concepto sin pontones, el problema no era el de refrigeración, no es que tuvieran ahí ese problema, entonces si no tuviesen ese problema Red Bull podrían hacerlo funcionar, porque lo más importante no son los pontones sino el suelo, y por eso insiste Adrian Newey en que el concepto es el mismo y es una tercera evolución, dice, del RB18. La verdad es que los fundamentos del coche, el diseño arquitectónico clave, la suspensión delantera y trasera, es la tercera evolución de lo que fue el RB18, así que en realidad es muy similar. Obviamente, luego hay algunos cambios visuales significativos que giran principalmente en torno a los radiadores y a la disposición de refrigeración, que han aportado beneficios. Ahí es donde os decimos que, bueno, cambiar la entrada puede luego aportar beneficios, pero no lo visual, sino lo que puedes hacer después de lo visual. Es uno de esos cambios en los que produce un gran cambio visual, para lo que en realidad es un cambio de rendimiento menor. Los detalles del suelo también han evolucionado y, por supuesto, nadie se da cuenta. Nos encantaría poder ver más del suelo, pero en muchas ocasiones es muy difícil, y siempre que se puede os traemos las imágenes, por supuesto, del suelo para ver qué es lo que han introducido de esos cambios. Más allá de ahí, vamos a pasar a hablar acerca del equipo Aston Martin, que esta última semana, por supuesto, ha dado mucho de qué hablar. Ya os contamos de las conclusiones que sacaron el equipo Aston Martin después de ese primer paquete de actualizaciones que introdujeron el pasado fin de semana en Japón, y hay algo de lo que está muy contento Mike Krack. Ya os contamos esas conclusiones, fueron positivos. Yo ya os he dicho en el canal que en este sentido creo que Aston Martin debería de ir con cautela en el positivismo que han transmitido. ¿Por qué? No por otra cosa, que es que el año pasado también en la primera carrera que introducían esas mejoras funcionaban, y luego más allá de ahí no. Y además lo que ya os hemos dicho, que es que funcionaron con Alonso, que Stroll no, que aquí creo que es más problema de Stroll incluso que de las mejoras, porque es que Stroll es incapaz de adaptarse rápido. Pero bueno, ya os hemos dicho que tienen que mantenerse en esa cautela. Aún así hay algo por lo que está muy contento, ya no de esas actualizaciones, que también, sino de las primeras carreras. Está muy contento Mike Krack, porque después de un Gran Premio de Bahrein que se consolidaron como un quinto equipo destacado. ¿A qué nos referimos con un quinto equipo destacado? Que era muy superior al resto, muy superior a los equipos de detrás, pero muy inferior a los de delante, con un Alonso que salía sexto y fácilmente le pasó tanto Piastri, tanto Hamilton y tanto Piastri, tanto Hamilton, y acabó bajando hasta esa novena posición. A diferencia de aquella ocasión, en el resto de circuitos que han ido progresando poco a poco para tratar de encontrar un mejor equilibrio en el coche y por ende un mejor ritmo de carrera, han ido progresando.
un primer Gran Premio de Arabia Saudí que fue mucho más de manos de Alonso que de coche, pero consiguió al final, en definitiva, mantener esa quinta posición. Un Gran Premio de Australia que fue además donde hicieron mala clasificación y sí que se juntó abandono de Verstappen y doble abandono de los Mercedes, pero realmente estaba Alonso peleando por la sexta posición. También se juntó una suerte con el coche de seguridad, pero bueno, con el coche de seguridad virtual, perdonad, pero se dio y podía estar y estuvo ahí aguantando, peleando hasta esa sexta posición. Luego ya con la sanción injusta fue octavo y luego ya este Gran Premio de Japón que efectivamente ya os hemos dicho que fue sexto y realmente estuvo dejándose tiempo con Piastri, podría haber rendido mucho mejor, pero porque ya le daba igual y conservaba esa sexta posición de una mejor forma. Así que lo que se alegra es eso, de no estar en tierra de nadie, que ya no ha ocurrido lo que les pasó en Bahrein y efectivamente han logrado ir progresando y a partir de aquí solo se puede ir a mejor, solo se puede conseguir mejorar. Ahora mismo están en una posición en la que realmente están peleando contra Mercedes, sí que es insuficiente todavía en general para pelear contra McLaren, por lo menos salvo que Alonso haga maestría, que es lo que está haciendo hasta ahora, pero a menos de que Alonso haga una actuación espectacular contra McLaren no les da, pero ya están ahí y a partir de aquí solo pueden ir a mejor. Veremos qué es lo que pueden conseguir con las actualizaciones que introducirán también en Imola. Lo que decía Crack era lo siguiente: creo que podemos estar de acuerdo en que no estaremos en tierra de nadie y eso es positivo. Parecíamos estar en el pelotón, estábamos por delante de los Mercedes, así que es muy motivador, pero es solo un dato. Vamos a ver, tenemos que confirmarlo en las próximas citas. También otra cosa que ha dado Mike Crack, y ya cerramos con el tema del equipo Aston Martin, que me ha parecido muy interesante, es la explicación que ha dado en base a la estrategia que realizó el equipo Aston Martin. ¿A qué nos referimos con esto? En el Gran Premio de Suzuka, con los dos pilotos además, aunque con Stroll luego tuvieron que hacer 3 paradas, pero bueno, con los dos pilotos la intención era hacer 2 paradas, como fue al final lo habitual, y haciendo la tricolor. ¿A qué nos referimos con la tricolor? Poner blando, medio y duro. Es una estrategia que no tiene sentido, no funciona y siempre que se hace es porque un equipo está perdido. Ahora bien, Aston Martin no es que lo hiciera porque estaba perdido, Aston Martin lo buscó. ¿Qué nos referimos con que lo buscó? Bueno, primero hay ciertas dudas de por qué Alonso tenía un blando nuevo. Eso yo he visto algunas dudas de por qué consiguió guardar y había gente pensando en que es que también pasó sin un blando más en Q2. Es más, o sea, había mucha gente que pensaba es que utilizó un blando usado en Q2 y luego los dos juegos en Q3. Es decir, blando nuevo en Q1, el mismo blando de Q1 lo usó en Q2, es capaz aún así de pasar el corte y luego ya usar 2 compuestos y por eso se pudo guardar uno. Y no, normalmente los equipos a clasificación llevan 4 compuestos blandos. Ya el equipo que no pasa, pues se lo guarda también para carrera. El equipo que llega hasta la Q3, al final no tienes blandos nuevos. Aston Martin se guardó 5, y esto lo contó Pedro de la Rosa en DAZN España, que se habían guardado un juego de neumáticos blando más que los rivales. Esto es porque estaban ya pensando en eso y luego lo contó Alonso ya el domingo. Lo de Pedro de la Rosa lo contó el sábado. Alonso lo contó el domingo, que efectivamente es que el jueves, ya buscando la mejor estrategia posible y luego con los datos del viernes pensaron que efectivamente era así, se dieron cuenta que podía ser la mejor estrategia el blando medio duro aquí. ¿Por qué? No por rendimiento, que también, porque se dieron cuenta de que si de verdad había nubes, que es lo que incluso llegó a ver en la primera parte de la carrera, la degradación del blando podría alargarse un poco más. Si había solo sol, no, pero al hacer frío como iba a hacer, que casi no lo hay, pero gracias a la bandera roja pues pudo Alonso alargar más esa vida de los neumáticos, a lo que casi más o menos lo alargarías un medio y por eso pudo al final acabar conservándolo. Junto a eso, el hecho de, comenta Crack, que en este circuito estadísticamente en la primera o segunda vuelta suele haber muchos coches de seguridad y se podría abrir una ventana para parar, aunque hubo esa bandera roja que realmente no hicieron un cambio de neumáticos, pero bueno, podría haber habido y les habría podido venir bien, es por lo que llevaron a cabo esa estrategia y luego realmente les salió muy bien, consiguiendo ese medio alargar la vida que mínimo necesitabas, que era, como digo, al igual que los neumáticos medios, y luego conseguir ya rendir con los siguientes neumáticos a la misma estrategia que llevaban los rivales. Así que la verdad que un aplauso aquí a Aston Martin porque llevaron a cabo esa estrategia bastante bien. Pero la explicación que daba Crack era lo siguiente: estábamos rezando para que hubiese nubes y entonces aparecieron. La interrupción también nos ayudó en esto. Y además, cuando empiezas con los blandos, si se detiene la acción o vas a un ritmo más lento,
eso siempre ayuda a las gomas más blandas. Por otro lado, hemos tenido tradicionalmente, o estadísticamente, muchos coches de seguridad al principio de las carreras aquí, así que puedes cambiar tus neumáticos tras la segunda o tercera vuelta. Esas fueron todas las decisiones que se tomaron estratégicamente. ¿Haríamos lo mismo ahora? Es una buena pregunta. Creo que muchos coches se sorprendieron un poco de los neumáticos duros y también con los amarillos, ya que aguantaron muy bien. Así que sí, creo que es difícil de decir. Vamos a pasar de tema. Y quiero hablaros de algo que me ha parecido bastante interesante para explicaros el por qué David Sánchez se marchó de McLaren cuando únicamente llevaba 3 meses de trabajo con ellos. ¿Quién es David Sánchez? Quizá vosotros ya, o algunos de vosotros os habéis olvidado de él, pero David Sánchez era una persona, uno de los directores técnicos que había, el director técnico que había dentro del equipo Ferrari, y durante 2023 anunció su salida para marcharse a McLaren, antes incluso de que empezasen a mejorar, y comenzó a trabajar este mismo enero, porque tuvo que pasar ese tiempo de gardening tradicional en cuando un ingeniero cambia de equipo. Entonces comenzó a trabajar en enero y en este finales de marzo es cuando se anunció la salida al final de David Sánchez, que a mí me extrañó mucho, ya cuando os los contábamos os lo comentaba, porque fue de mutuo acuerdo, pero no se daba demasiados detalles del por qué había marchado, era algo bastante extraño, lo único que se decía es que había sido de mutuo acuerdo, que ambos habían llegado a ese acuerdo porque el rol que tenía no se ajustaba a lo que inicialmente hablaron. Era extraño, no se sabía muy bien qué es lo que ha pasado y hay una explicación ahora que ha desvelado Motorsport por la cual habría provocado que esa conversación y ese puesto que le tenía a David Sánchez no fuese el que él pensaba que iba a tener. El motivo lo tiene la estructura interna que tiene McLaren desde antes incluso de la llegada de David Sánchez, una estructura interna que ahora ha imitado también el equipo Alpine, ha imitado esa misma estructura que tiene ahora mismo McLaren, que es no tener un director técnico. ¿Quién es el director técnico de McLaren? No tienen director técnico, no tienen un Adrian Newey, no tienen un Enrico Cardile, que os hemos hablado de él, que es el de Ferrari, no tienen un James Allison o no tienen un Dan Fallows. ¿Qué tienen? Tienen 3 directores técnicos. Uno de ellos iba a ser David Sánchez, otro iba a ser Podromow y otro iba a ser Rob Marshall, que ha venido de Red Bull. Esta reestructuración ha tenido que cambiarse porque efectivamente se ha marchado David Sánchez, pero este rol no se ajustaba a lo que le prometieron a David Sánchez, con además lo que dice textualmente Motorsport es que Sánchez pensaba que tenía más experiencia de la que requería el papel que McLaren le solicitaba, así que por ese motivo es por el que acabó al final marchándose. ¿Qué 3 directores técnicos? Está el director técnico de ingeniería, el de aerodinámica y el de diseño. Él iba a ocupar el de ingeniería, al final lo va a ocupar eso Rob Marshall. El de aerodinámica lo ocupa Podromow, que es una persona que anteriormente también estuvo en Red Bull junto a Dan Fallows, eran las dos personas como las dos manos derecha de Newey, pero Podromow se acabó marchando antes, luego ya se marchó también Fallows, y luego el de diseño, que era lo que ocupaba Rob Marshall, que ahora lo tiene que ocupar otra persona. Así que por ese motivo, después de ya haber sido director técnico en Ferrari, pensaba que era insuficiente y ese es el motivo real por el que se ha marchado, porque ese rol que él le prometieron ser director técnico, y sí, era director técnico, pero no director técnico global, sino solo de una parte. Realmente ese director técnico de aerodinámica, director técnico de ingeniería, todo eso también lo tienen los equipos, pero todos esos directores van a el director técnico general, que eso es lo que pensaba que iba a ser David Sánchez. Ese James Allison, ese Adrian Newey, ese Dan Fallows es lo que él pensaba que iba a ser en McLaren y no lo acabó siendo. Así que vamos a pasar de tema. Quiero hablaros también acerca de Yuki Tsunoda, porque desde el equipo RB lo han elogiado bastante. Son unas palabras que ha dado Peter Bayer, el CEO del equipo, y unas palabras que me parecen interesantes, sobre todo porque están muy contentos del paso adelante que ha sido capaz de dar. Bueno, ahora os hablo de este paso adelante porque a mí me sigue generando dudas. ¿Qué queréis que os diga? Todavía con Tsunoda me cuesta en ocasiones creérmelo y ahora os explico el porqué. Pero por ahora ha rendido muy bien en este inicio de temporada, es el piloto de la zona baja que más puntos ha generado, gracias a él es por lo que RB está sexto en el Mundial de Constructores, porque tiene 7 puntos y todos los ha conseguido Yuki Tsunoda, está rindiendo bien por supuesto con este RB, mucho mejor que Daniel Ricciardo, y está pasando, ahora os digo por qué además, porque por esto es por lo que no sé si creérmelo todavía o no, está pasando algo similar a lo del año pasado, donde rindió bien a principios de temporada
Y luego resultó que, bueno, es que De Vries estaba rindiendo también muy mal. A lo mejor aquel coche estaba mejor de lo que muchos pensábamos. Pero ahora os explicamos sobre esto. Como os digo, Peter Bayer lo ha elogiado por este rendimiento, llegando a decir que incluso ha pasado de ser un adolescente a un adulto. Recordemos además las recientes palabras que también ha dado Helmut Marko comparando su Gran Premio de Japón con Verstappen y con Alonso. Así que en ese sentido lo han elogiado bastante, y las palabras que ahora ha dado Peter Bayer son las siguientes. Hablamos de él a menudo, ha ido a más en los últimos 6 meses, está centrado y concentrado, ha ido hacia adelante y se le ve fuerte, ha dado un paso adelante mental y físicamente y ha pasado de adolescente a adulto, está dando grandes resultados. Desde luego que lo está haciendo, pero yo aquí está mi duda, es que con Tsunoda me sigue generando esa duda porque lleva 4 años en Fórmula 1, de los cuales los primeros años fueron bastante malos y muy inferiores a Gasly. El primer año que destacó un poco más fue el año pasado, pero claro, luego nos dimos cuenta que De Vries es que había rendido muy mal porque llegó Ricciardo y no estuvo tan lejos de su nivel. Ahora está superando a ese Ricciardo, pero claro, ¿es que de verdad ha mejorado de esta forma? O de lo contrario, es de mérito de Ricciardo. Esa es la duda que a mí me sigue surgiendo. Desde luego que por ahora lo único que podemos decir es que está rindiendo muy bien, y salvo que se mida contra otro y en igualdad de condiciones con el mismo coche y podamos ver esa diferencia, no podremos saber si de verdad esas dudas de quizá no está tan bien Tsunoda, sino que está aún peor Ricciardo, que Tsunoda está rindiendo bien, pero quizá no tan bien, yo creo que esas dudas va a seguir estando, por lo menos en mí. Es ese problema que tengo con Tsunoda de haber tenido tan malos primeros años en donde parecía no progresar, y justo los años que ha parecido progresar ha sido cuando ha tenido un piloto que parece que aún así es bastante inferior a él. Así que bueno, aún así, más allá de lo que estoy diciendo, realmente ha tenido un buen comienzo de año Yuki Tsunoda con todos estos puntos, así que en ese punto bastante bien. Lo último a comentaros, os quiero hablar acerca del equipo Sauber, un tema muy breve y finalizamos. Sauber fue nuevamente el equipo que peores paradas realizó en el Gran Premio de Japón, pero dicho esto, realizaron mucho mejores paradas que anteriormente. Todavía no han conseguido solucionar su problema de las tuercas, pero han dado un paso hacia el frente en este sentido. En teoría se hablaba de que en China o Miami llevarían ya la solución a esas tuercas, así que veremos a partir de ahí. Pero en este Gran Premio de Japón llegaron a hacer una parada de 4 segundos, y lo estaban celebrando en Sauber. Y efectivamente Xavi Pojolar, que es el director de rendimiento del equipo Sauber, admite que han dado progresos en este sentido en las paradas y que en este sentido están contentos. No son ideales, no son buenísimas, pero dice que no son desastrosas, y ahí pues están contentos por ese motivo. Lo que dice es lo siguiente: si nos fijamos en dónde estábamos en la carrera 1, 2 y 3, hoy estábamos contentos con las paradas en boxes que tuvimos. Pudimos ver que algunos chicos estaban teniendo paradas de boxes más rápidas. Sí, es un trabajo, es un progreso. En general diría que hemos hecho grandes progresos. No tuvimos ningún desastre y las paradas en boxes fueron fiables. Ahora, en primer lugar, querríamos que las paradas en boxes fueran fiables y consistentes. Luego ya iremos a por la velocidad y rendimiento. Por ahora, además, luego encima coincidió que ha sido cuando no han tenido tan malas paradas el fin de semana que peor rendimiento en carrera han tenido. Pero bueno, es una desgracia en ese sentido porque habían tenido muy buen rendimiento las 3 primeras carreras, pero llegarán mejores fines de semana para Sauber. Esto ha sido todo por este vídeo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando, que hemos hablado de muchos temas y me encantaría saber tu opinión sobre ellos. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta y suscríbete, y nos vemos en el próximo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.